Buen día, en este video vamos a explicar lo correspondiente a ensayos destructivos y no destructivos. Tenemos los ensayos en materiales. ¿A qué nos referimos con los ensayos en materiales? Pues es una serie de metodologías que vamos a llevar a cabo utilizando diverso equipo para poder determinar las propiedades de un material. Dentro de este tipo de ensayos que se le aplican a los materiales nos vamos a encontrar con dos clasificaciones, lo que es el ensayo destructivo o ensayos destructivos y los ensayos no destructivos. Entonces, que quede claro, un ensayo es una prueba, vamos a decirlo así, que se lleva a cabo al material para poder determinar sus propiedades. En este caso nos vamos a enfocar con las propiedades mecánicas. Nosotros podemos también determinar utilizando diversas técnicas propiedades eléctricas, ópticas, térmicas, eléctricas, electroquímicas, estructurales, etcétera. Pero en este caso nos vamos a enfocar a las propiedades mecánicas. Bien, entonces vamos a seguir con este video. Bien, aquí tenemos los ensayos destructivos. Como su nombre lo dice o lo indica, vamos a realizar pruebas a los materiales donde ese material quede destruido y lo vamos a tener que desechar porque pues ya no nos va a servir porque ya tiene un cambio físico permanente. ¿A qué nos referimos con cambio físico? Pues ya queda deformado de forma permanente. Dentro de esta clasificación de ensayos destructivos encontramos estas pruebas: la prueba de compresión, cizalladura, tracción, torsión, flexión, plegado, fatiga y resistencia al choque. En este video vamos a explicar cada una de ellas. Aquí tenemos este primer ensayo destructivo, que es el de compresión, ensayo de compresión. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos nosotros nuestra probeta que queremos evaluar. Vamos a aplicar fuerzas en esta dirección de tal manera que estemos aplicando esa compresión a ese elemento. ¿A qué nos referimos a compresión? Es un término que van a estar utilizando muy constantemente ustedes a lo largo de su formación como ingenieros. Tenemos un elemento, si le aplicamos fuerzas en esta dirección, vamos a decir que es un esfuerzo o fuerza de compresión. Cuando estén ustedes utilizando este término, le vamos a asignar un signo negativo. Pero tenemos el otro caso, cuando tenemos el mismo elemento, pero ahora en lugar de aplicar fuerzas en esa dirección, aplicamos en esta dirección. Aquí decimos que tenemos una tensión o tracción. Tensión o tracción. Obviamente, si para la compresión le aplicamos un signo negativo, para la tracción vamos a asignarle un signo positivo. Esto es importante que lo vayan entendiendo y que se les quede bastante grabado la asignación y el término utilizado para estas direcciones que estén aplicadas en esa dirección sobre un elemento. Bien, en este caso pues nos vamos a enfocar en la compresión, que es este caso. Estoy a apachurrar un elemento, vamos a decirlo de forma coloquial, ¿no? Aplicamos eso y estamos apachurrando. Es como si tuviéramos una lata de refresco, la pisamos y estamos ejerciendo una compresión. ¿Y qué ocurre? Pues la estamos apachurrando, como decimos, y deformando de manera permanente. Bien, lo mismo ocurre con esta probeta. Aquí tenemos cómo está esa probeta o ese material inicial antes de que le apliquemos las cargas de compresión y cómo se va a comportar durante la aplicación de esas cargas. ¿Qué está ocurriendo? Pues está deformando y estamos recortando su longitud de esta manera. También otra dimensión que se está modificando pues es la sección transversal. En este caso pues vamos a tener un diámetro mucho mayor que el inicial, como lo vemos en una lata. En una lata tenemos un diámetro inicial de, podemos decir que es de aquí a acá, pero por esa compresión que aplicamos se incrementó esta longitud de diámetro comparado con lo que teníamos inicialmente. A esta sección se le conoce como sección transversal. Entonces, en un término más correcto de forma técnica, decimos que su sección transversal también se modificó. En este caso se incrementó, se
redujo su longitud y se incrementó su sección transversal. Aquí tenemos esta gráfica que es la de esfuerzo de formación. Esfuerzo se representa con la letra sigma del alfabeto griego y deformación que está representada por la letra epsilon. Bien, aquí vamos a obtener diferentes zonas que nos van a permitir determinar el comportamiento del material así como sus propiedades. Aquí tenemos este punto que se conoce como límite de proporcionalidad. Aquí tenemos lo que se conoce como deformación elástica, que es esta recta que tenemos aquí. Esta recta que nos indica, nosotros tenemos aquí esta fuerza que genera este esfuerzo. Entonces, si nosotros llevamos hasta esta carga o aplicamos esa fuerza de compresión hasta este nivel y posteriormente retiramos esa fuerza que le estamos aplicando, no se va a deformar para nada nuestro material que estemos evaluando. Pero si seguimos aplicando, como es el caso de la lata, y sobrepasamos la resistencia de esa lata, pues ya la empezamos a deformar como lo comentábamos aquí, de forma permanente. Entonces ya vamos a pasar esta zona que se le conoce como deformación plástica o deformación permanente. ¿Por qué? Porque si nosotros al momento de pasar este límite elástico, o como está aquí representado límite de proporcionalidad, ya empezamos a entrar, o cualquier fuerza que apliquemos de más o superior a este límite va a provocar deformaciones permanentes en nuestro material. Suponemos que estamos aplicando un poquito más de este límite y ya empezamos a deformar, ya lo llevamos a esta zona, retiramos la fuerza y va a regresar el material y va a quedar deformado de forma permanente, ¿sí? A diferencia de cómo estamos trabajando en esta región. Si nosotros aplicamos fuerza que nos llevara hasta aquí y la retiramos, pues vamos a regresar a nuestro material sin ninguna deformación. Pero si pasamos este límite que nos marca la propiedad del material y retiramos esa carga, ya se va a deformar de manera permanente. Ya posteriormente llegamos a un punto donde el material ya empieza a colapsar y este punto lo decimos como, o lo conocemos como el esfuerzo último. Así es como que el límite de lo que va a soportar el material antes de fracturarse, no de deformarse permanentemente, sino de fracturarse. Ya si nosotros seguimos aplicando fuerza, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a llevar a la fractura a nuestro material. Así lo manejan algunos esquemas, otros lo manejan de esta manera las gráficas. Pero la idea es esa. La idea es de que cuando nosotros utilicemos un material, siempre lo utilicemos en esta región elástica, y no en la región plástica o la zona de deformación permanente. Entonces estas curvas de esfuerzo de deformación son muy importantes, no nada más en ciencia de los materiales y para poder explicar el comportamiento del material, sino posteriormente en las asignaturas relacionadas con mecánica de materiales es importante conocer cómo se comportan los diversos materiales para poder definir si son aptos para determinadas aplicaciones. Tenemos aquí ahora el ensayo de cizalladura. En este caso lo que buscamos es hacer un corte. Aquí tenemos la fotografía de cómo es esa prueba. Tenemos un tornillo y se le va a aplicar un tipo de cuña a la mitad para poder generar un corte con respecto a este tornillo. Vamos a suponer que este tornillo está inicialmente completo. Aquí está esta cuña. Al momento de tener contacto aquí, pues la máquina busca aplicar mayor fuerza sobre este tornillo y lo que busca es cortarlo. Aquí es lo que estamos mostrando. Aquí está llegando la cuña en esta dirección y generamos este desplazamiento en el tornillo. Las curvas características son las que se representan aquí. Tenemos la prueba de tracción, que esto es lo contrario a la prueba de compresión. Como lo habíamos comentado, tenemos un elemento
Cuando aplicamos fuerzas en esta dirección es compresión y cuando aplicamos en esta dirección es tracción o tensión o tracción. Bien, esta es una máquina parecida, de hecho hay muchas máquinas que hacen las dos pruebas nada más cambiando la dirección de la fuerza y pues listo. En este caso, pues lo que buscamos es estirarla, ¿sí? Hasta deformarla, como lo vemos aquí. Aquí tenemos la probeta. En este caso las probetas tienen determinada forma especificada en las normas, debe de cumplir con ciertas características, por eso es de que vemos que tiene esta forma que estamos marcando aquí, la probeta o la muestra que nosotros queramos evaluar. Bien, al momento de aplicarle la fuerza de tensión a este material o esta probeta, pues que estamos generando, que va a empezar a adelgazar su sección transversal. Entonces va a llegar un punto en que se va a empezar a deformar de manera permanente y va a pasar a la zona o región de fractura. En este caso obtenemos esta gráfica que es muy parecida a la de compresión. Tenemos aquí el límite de proporcionalidad o límite elástico, que es el que nos indica que hasta ahí podemos aplicar cargas sin deformar de manera permanente. ¿Por qué? Porque si lo llevamos hasta aquí, retiramos la fuerza, va a regresar nuestro material hasta el punto de partida sin ninguna deformación, pero si nos pasamos y de esa fuerza la llevamos a otra región, tenemos aquí y soltamos y ya vamos a deformar de manera permanente nuestro material. Entonces, como les comentaba, es muy importante determinar este límite de proporcionalidad o límite elástico para poder determinar hasta dónde podemos aplicar o hasta qué magnitud de carga podemos aplicar en nuestros materiales sin que se deforme. Aquí tenemos la prueba de torsión, en este caso pues aquí nuevamente tenemos nuestra probeta, también tiene ciertas características con respecto a lo indicado en las normas. En este caso este elemento va a empezar a girar, este elemento que tenemos aquí está fijo, entonces al momento de empezar a girar esto pues se va a empezar, vamos a decirlo también de manera coloquial, a enchuecar o a torcer, más que enchuecar, a torcer. Aquí tenemos las figuras de lo que está ocurriendo. Se está empezando a torcer, a torcer, a torcer, hasta que falla de manera permanente nuestro material. Las curvas características que se obtienen son estas. Entonces, este término de torsión es aplicar una fuerza de tal manera que gire, pero uno de los dos extremos o el extremo al cual no se le está aplicando o al extremo al cual no se le está aplicando la carga se mantenga fijo. Es como un desarmador. Si nosotros tenemos aquí el tornillo, llega el desarmador y le empezamos a dar vuelta. Pero muchas veces si este tornillo está atascado por oxidación o por cualquier otra situación, pues ¿qué va a ocurrir? Se va a empezar a deformar en esta sección, se va a tronar, incluso aquí en la cabeza del tornillo. Como no se puede girar, le aplicamos tanta fuerza que, bueno, de entrada pues empieza a destruir la forma de la cruz y es cuando se genera el famoso ya se barrió, ¿no? Pero supongamos que no se barra el tornillo en esta sección o no se deshace la forma. Nosotros seguimos aplicando fuerza, fuerza, pero como no se mueve este tornillo, lo terminamos fracturando y rompiendo esa sección, nada más quedándonos de esta manera, ¿sí? Entonces lo mismo ocurre con la torsión, le aplicamos una fuerza, uno de los extremos se mantiene fijo, el otro está en movimiento, como es en esta figura, y ¿qué ocurre? Se empieza a deformar hasta llegar un momento o llegar al momento de la fractura. Tenemos flexión, ahí pues como su nombre lo indica muy claramente, tenemos un elemento, le aplicamos una fuerza en esta dirección exactamente
a la mitad, dejando esta parte de aquí libre para que nada más tenga apoyo aquí y apoyo acá, o estas fuerzas aquí y acá. Le aplicamos y se va a empezar a flexionar, como está esta pieza de color negro ahí mostrándose. Se empieza a flexionar hasta que llega un punto en que se fractura. Bueno, primero se deforma permanentemente y posteriormente se fractura. Aquí está en las figuras lo que está ocurriendo o lo que le ocurre a la probeta, que es esta. Las curvas características que obtenemos pues son de esta manera. Tenemos el plegado, que es muy parecido a la flexión. Tenemos aquí el elemento, le aplicamos la carga con esta figura, lo deformamos y posteriormente en esta sección, voy a ver si la puedo dibujar aquí. Si volteamos esa placa en esta sección donde se hizo el doblez, que es esta, se van a empezar a mostrar estrías o fallas en el material. Esto es lo que principalmente se analiza. Si es un material elástico, muy elástico, pues obviamente no va a presentar esas fallas, estrías, huellas en el material. Pero si es un material que no presenta mucha elasticidad, pues se van a presentar este tipo de efectos. Aquí tenemos algunas curvas características que se ofrecen cuando nosotros realizamos este tipo de pruebas. Aquí está la ilustración de lo que ocurre al material, que en este caso pues es este que tenemos aquí. Aplicamos la carga, empezamos a deformar y revisamos en esta región para ver cómo se está fracturando o si no se está fracturando nuestro material. Lo que sí va a experimentar pues es una deformación permanente. Fatiga. Aquí es algo relativamente parecido a lo que se aplica en el ensayo de torsión. Tenemos un motor el cual hace girar esta probeta que tenemos aquí. Aquí observamos este elemento que está aquí, que tiene o al cual se le puede aplicar una carga. ¿Y qué va a ocurrir? Esta varilla, que es la probeta de prueba o el material que queremos evaluar, va a estar girando, pero a su vez también se va a estar flexionando, como lo tenemos en esta figura. Aquí tenemos al elemento, se empieza a flexionar, pero también va a estar girando. Y lo que estamos buscando ahí es generar una fatiga rotativa. En ese caso nosotros podemos determinar el número de ciclos que nuestro material va a soportar antes de fallar. Ahí su nombre pues indica mucho a qué se refiere o qué podemos determinar con este ensayo de fatiga. Vamos a suponer como nosotros, pues nosotros ahí estamos, ¿no? Nos ponemos a jugar fútbol o algo y al transcurso del tiempo pues ya nos empezamos a fatigar, ¿no? Ya empezamos a sudar un poquito y nos empezamos a fatigar, ya no podemos más porque ya nos cansamos. Lo mismo ocurre con los materiales. Al momento en que lo más bien lo ponemos en operación nuestros materiales, por tanto uso va a llegar un momento en que va a empezar a fallar, a pesar de que el material lo hayamos calculado y ese cálculo nos haya arrojado que sí se puede aplicar para la determinada operación que nosotros vayamos a efectuar. Pero estas pruebas nos permiten determinar el número de ciclos que puede ser aplicado este material. Bien, pues obviamente pues esta prueba pues es muy relevante también, y aquí tenemos la curva característica que nos permite determinar el número de ciclos al cual ocurre la falla de nuestro material debido a esta prueba por fatiga rotativa. Entonces aquí está el esquema, aplicamos un giro, estos elementos al aplicarles una carga se empiezan a hacer para abajo y empiezan a flexionar nuestra probeta o nuestro material como lo tenemos aquí. Entonces empieza a cansar el material, o sea, no soporta, a pesar de que sea el mismo trabajo, siempre va a llegar un momento en que se va a empezar a fallar por el cansancio que va a experimentar.
y tenemos resistencia al choque. Aquí tenemos esta máquina. En esta máquina lo que nos permite es determinar la energía necesaria para poder generar un corte o una deformación permanente en un material. Tenemos este péndulo. Inicialmente tenemos nuestro elemento aquí. Aquí está la probeta, que sería esta que tenemos aquí. Bueno, aquí en el esquema representa lo que vamos a tener. Esta probeta es la que tenemos aquí. Levantamos el péndulo a esta altura y a este ángulo. Este elemento de aquí pues sí tiene un determinado peso, un peso importante, lo cual va a generar que en el momento que tenga un impacto, ese impacto sea muy alto, pudiendo provocar muy posiblemente la falla en el material. Entonces, cuando ya lo llevamos a un determinado ángulo o a una determinada altura, lo soltamos y es cuando ya viene el contacto o el impacto contra nuestro elemento, como lo mostramos en esta figura de aquí arriba, y se puede generar esta fractura que tenemos aquí debido a ese impacto. Entonces nosotros lo que vamos a registrar pues es el ángulo al cual se llevó a cabo la prueba. En caso de que haya fractura o una deformación permanente, registramos ese ángulo y a partir de ciertas ecuaciones nosotros podemos determinar la energía que fue aplicada para llevar a cabo ese ensayo y deformar o provocar la falla en el material, obviamente de forma permanente. Bien, estas son las pruebas destructivos. Observamos y en todas pues se desecha la muestra del material porque ya quedó deformado o fracturado de manera permanente. Posteriormente en otro video pues vamos a empezar a revisar lo de ensayos no destructivos y es como su nombre lo indica, no va a destruir la muestra, no va a generar ningún cambio permanente en la muestra durante la prueba o el ensayo no destructivo. Bien, si tienen algún comentario o duda me lo hacen saber. Saludos.